propiedades de las células cardíacas, ¿no? El simpático y el parasimpático del eje, los tipos de células cardíacas y sus potenciales de acción, la despolarización, cómo se, el electrocardiograma, cómo se recepciona los impulsos eléctricos a través de estos electrodos. Estos son horizontal o precordiales, cómo se grafica y en dónde se grafica, cómo es la despolarización de las aurículas y de los ventrículos, qué es lo que ve el electrocardiograma, cuáles son las medidas del papel, cuáles son las formas y cómo son los ejes, ¿no? Hemos dicho que al poner 6 derivaciones o 4 derivaciones en los miembros superiores, derecho, izquierdo, pierna y el neutro, que es en la pierna derecha, y al poner, hacemos 6 derivaciones. Derivación 1 en 0 grados, derivación 2 en 60 grados, derivación 3 en 120 grados, ABR en menos 150 grados, ABL en menos 30 grados y ABF en más 90. Y esto se puede colocar en el plano cartesiano, y con estas derivaciones del plano frontal son las del plano frontal, ¿no? Son las únicas para hallar el eje cardíaco. Entonces ahí está derivación 1 arriba, ¿no? Entre el brazo derecho y brazo izquierdo, derivación 2 entre el brazo derecho y pierna izquierda, y derivación 3 entre el brazo izquierdo y pierna izquierda. Y ADR, que sus siglas en inglés, a la derecha, a menos 150 grados, ABL en menos 30 grados y ABF a 0 grados. Y estas del plano horizontal o precordiales, V1 en el quinto espacio intercostal para esternal izquierdo, al lado derecho, al lado izquierdo el V2, el V4 en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, y en la mitad de los dos el V3. V5 línea axilar anterior y V6 línea axilar media. Ya hemos dicho que la despolarización auricular va en 45 grados, el vector resultante, y por lo cual la onda P es positiva en 1, 2, 3 ABF y siempre negativa en ABF. Entonces, para el ritmo sinusal hemos dicho que hay estos criterios: positividad en 1, en 2 en ABF y negatividad en ABR. Ya son 2 criterios para el ritmo sinusal. La onda P, ¿cómo debe ser? De la misma morfología en una derivación. Todas las ondas P, si derivas, a ver, quiero ver, doctor, en V6, ya, todas las ondas P en V6 deben ser igualitas. No, yo quiero ver en ABR, que son negativas. Todas las ondas P en ABR deben ser negativas y de igual forma. Yo quiero ver en ABL, todas en ABL deben ser de la misma forma. Entonces, también hemos dicho que se despolarizan el tabique, las paredes ventriculares y las porciones basales. Y eso hace un vector resultante, ¿no? Y todo el vector resultante que se acerca a un electrodo hace una deflexión positiva hacia arriba. Y si se aleja más de 90 grados, 91 hasta más, se hace una deflexión negativa. Entonces hemos hablado sobre la onda P, el PR, ¿no? Los complejos QRs. Estos son las diferentes formas de complejos QRs. Miren, este es el típico, ¿no? Q, R mayúscula, S minúscula. Este también se llama QRS por un acuerdo internacional, pero en realidad debería llamarse R mayúscula, S minúscula. Estas son las dos chiquitas, R minúscula, S minúscula. Este no tiene R, Q, o algunos le llaman QS, como este. Y este R minúscula, S minúscula, R prima mayúscula. O este, R chiquita, minúscula y S mayúscula. O este, Q, R mayúscula y no hay S. O este, Q grande, mayúscula y R mayúscula. Entonces, hay diferentes formas de ver el complejo QRS. Todos son complejos QRS, pero tú los puedes denominar de acuerdo a cómo lo veas. En el electrocardiograma hemos dicho que el segmento ST es importante. ¿Por qué cosa veía el segmento ST? Que es esta partecita, que debe estar a la misma altura de la línea isoeléctrica, porque si se eleva, nos está hablando de una lesión, y una lesión hacia arriba se llama lesión subepicárdica, y eso nos está hablando que hay una obstrucción de la arteria coronaria importante y total. Pero si se va hacia abajo, hay una lesión subendocárdica, que nos está hablando que hay una obstrucción parcial de la arteria, ¿no? Y se va hacia abajo. El ST infradesnivelado o hacia abajo. La onda T nos habla de isquemia. Y hemos dicho que es al revés del ST.
Cuando la T se hace picuda y alta, con dolor, estamos hablando de una isquemia subendocárdica, es al revés que el ST. Y si va hacia abajo, una isquemia subepicárdica. Entonces, lesión es el ST, isquemia es una onda T. Y después ahí viene la onda U. Hemos hablado del QT, hemos hablado de los electrocardiogramas. Recuerden que el electrocardiograma tiene 12 derivaciones. Las derivaciones del plano frontal que se ponen cuando pones los electrodos en las extremidades. Y eso forman 6 derivaciones. Unas derivaciones bipolares, que son 1, 2 y 3. Y unas derivaciones que están aquí, las bipolares, 1, 2 y 3. Y las monopolares o unipolares, que son AVR, AVL, AVF. Todas con los 4 electrodos que hemos puesto en las piernas, en las extremidades. AVR, AVL y AVF. Y también hemos dicho que hay precordiales o del plano horizontal, que son del V1 hasta V6, ¿no? Y que están ahí. Hemos dicho las ondas positivas, negativas, y si están isobifásicas o como una línea, o que tengan tanto arriba como abajo igual, pero pequeñas, se denominan isobifásicas o isoeléctricas. Y ahí está donde vamos a buscar el eje eléctrico, no se olvide. Toda despolarización es la contracción o sístole, toda repolarización es la dilatación o diástole. Hemos dicho que lo principal que debemos ver antes de cuando tomamos el electrocardiograma es la velocidad. Ayer fui a una clínica y me hacen ver un electro y dije, doctor, está lento, bradicárdico mi paciente. Pero el papel tiene una velocidad. ¿Cuál era la velocidad? 25. No se olviden del 25 milímetros por segundo. Cuando veo la velocidad ayer del papel, estaba en 50. ¿Qué pasaba cuando es 50? El papel va rápido y las ondas pareciera que están lejos y lentas. Pero en realidad es porque el papel está yendo muy rápido. Le digo, pónganlo en 25, y ahí sale normal y la frecuencia sale normal. Entonces no se olviden de 25 milímetros por segundo. Y hemos dicho que hay un número estándar que era 1500 para hallar la frecuencia cardíaca. Eso salía del 25 milímetros por 60 segundos. O sea, ¿cuántos milímetros recorre el papel en un minuto? 1500. 25 por 60, 1500. Eso no se olvide para hallar la frecuencia cardíaca. 2. El ritmo. Ya hemos dicho 3 o 4 características antes del ritmo. ¿Cuáles eran? Onda P positiva en 1, 2, 3 ABF principalmente. Negativa en AVR. En la onda P igual en una morfología. Otra que es importante es la onda P que precede a todo complejo QRS. Luego el PR que va de 3 a 5 cuadraditos, 120 a 200 milisegundos, que también lo hemos dicho en la anterior clase. Y la última, que el RR es regular, o sea, la distancia entre dos ondas es regular. Pero existe una variación fisiológica de la frecuencia cardíaca. No se olviden que es más frecuente en niños, les he dicho. Cuando le dices a un niño la respiración, hace más, la frecuencia más rápida, aumenta la frecuencia cardíaca. Y cuando bota el aire, disminuye la frecuencia cardíaca. Esa es una arritmia sinusal fisiológica. Entonces el RR también tiene esa regularidad, pero a veces en algunas personas se puede ver unos milímetros de diferencia. No se van a hacer problemas por eso ustedes. Y por último, el eje eléctrico. Hemos hablado del eje eléctrico, que hay dos formas de hallar el eje eléctrico, ¿no? La frecuencia ya hemos dicho, y este es el eje eléctrico cardíaco. Entonces el eje eléctrico siempre se halla en las derivaciones del plano frontal, donde están las extremidades, viendo 1, 2, 3, ABR, ABL, ABAF. Pero esta es la más compleja porque tienes que memorizar. Entonces te sirve si tú vas a leer electro todo el momento. Pero si te es complicado si te olvidas, si dejas de leer un tiempo. Incluso el próximo semestre, incluso la próxima semana, yo les voy a preguntar y me van a decir, ¿dónde era 1? 0 grados, ¿con quién formaba 90 grados? ¿No? Entonces es fácil cuando lo ves, pero a veces cuando ya no ves el gráfico, te olvidas. Entonces, si este método es bonito, rápido, es más exacto, pero sirve para los que leen el electrocardiograma frecuentemente, ¿no? Sean médicos generales o no, si leen frecuentemente lo van a hacer. Pero si no lo leen frecuentemente, existe otro método, el más rápido o el más que dura más, incluso de viejitos ustedes pueden recordar, solo tomando derivación 1 y derivación ABF, ¿no?
Entonces, lo importante es que sepan cómo hallar el eje eléctrico. Y lo que hemos dicho es que deben buscar el iso bifásico o la derivación isoeléctrica. Pero solo en 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF. No me busquen en B5, B6, B1, B2, ahí no sirve. Entonces, buscan el iso bifásico. Hemos dicho, si la derivación isobifásica está en 2, quiere decir que el eje está a 90 grados de 2. ¿Y quién forma 90 grados con 2? Si acá viene 60, porque está en 60, AVL 30, 60 más 30, 90. Entonces tienes AVL. Pero también tienes el otro lado, acá en 150, que también forma 90 grados con 2. Entonces, después de ver si está el iso bifásico, tengo que ir a ver cómo está el QRS en la derivación AVL, en este caso, a los 90 grados, ¿no? Recuerden también que hay, en la derivación hay hemicampos. Cuando va hacia la izquierda, a nuestra izquierda, diremos viéndolo, es hemicampo negativo, y hacia este lado es hemicampo positivo, para derivación 1. Entonces, si aquí es 0 grados, aquí sería 180 grados, o más menos 180 grados, porque está yendo negativo. Y para ABF, lo de abajo es positivo y lo de arriba es negativo. O sea, si esto es más 90, aquí será menos 90. Aquí será 0 grados, y 1, 2, 10 grados, 15 grados, y aquí será negativo en esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que recordar. ¿Por qué es importante? Porque hay otra forma de hallar el electrocardiograma. Ahorita vamos a volver al isobifásico, pero vamos a recordar con la otra fase, la que todo el mundo lo recuerda hasta de viejito, que no es tan exacta y que tiene dificultades, pero es más rápida. Derivación 1. Busca el QRS en derivación 1. Esta es la onda P, este es el complejo QRS, y ahí busco cuánto de positivo tiene onda R y cuánto de negativo tiene la onda S. Entonces aquí vamos a contar hacia arriba, desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más 7. Hemos dicho que 1 positivo hacia arriba más 7. Y hacia abajo, ¿cuántos hay? 1, 2, menos 2. Más 7 menos 2, más 5. Entonces, si yo hago aquí, yo puedo poner que más 5 está en ese lado. ¿Listo? Ahora me voy al que forma 90 grados. ¿Quién forma 90 grados con 1? AVF. Entonces me voy a VF y veo también. ¿Cuánto positivo hay? 1, 2, 3, 4, 5. Más 5. ¿Y cuánto negativo hay? 1, 2, casi 2, no todavía. 2. Más 5 menos 2, más 3. Entonces, si estuviese en el gráfico anterior, le pondría más 3 aquí. 1, 2, 3. Y después hago coincidir 5 con 3 y más o menos mi eje está 45, 60 grados. Y digo que está normal. Entonces, algunos dirían, doctor, pero eso no es exacto. No es exacto. Pero me ayuda. Entonces, si en uno está positivo y en ABF está positivo, está en el eje normal. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuánto es el eje normal? De menos 30 a 105, más o menos 110 grados. Hasta ahí. Eso es lo normal. Entonces solo tendría que ver uno al eje. Y aquí vean mi regalo. Si ustedes quieren ver también el eje un poco más rápido, pueden ver donde la onda R está más alta en derivaciones frontales. Y donde está la más alta, ese va a ser donde predomina el eje, ¿no? Entonces eso es lo importante. Entonces el eje eléctrico normal va en este cuadrante, pero si se va hacia más de 110, 120, 150, 170, sería eje a la derecha. ¿Qué nos está diciendo el eje a la derecha? Que hay más músculo en el ventrículo derecho, por eso que está jalando a la derecha. ¿Y qué pasa si el eje está menos 30, menos 40, menos 50, menos 60 porque es negativo? Eje a la izquierda. ¿Qué nos está diciendo eje a la izquierda? Que el músculo ventricular izquierdo está más grande, hipertrofiado y está jalando a la izquierda. Eso es lo que también deben recordar. Entonces el eje eléctrico es el vector resultante de la actividad eléctrica del ciclo cardíaco, o sea, la despolarización de ambos ventrículos. El valor normal va de menos 30 más 110 y la valoración de las 6 derivaciones frontales nos va a dar el eje. Recuerden este valor también, más menos 15, porque eso nos va a servir para cuando hagamos el eje eléctrico con la forma más compleja, pero más exacta y más rápida. Y
Cuando hagamos eso, vamos a valorar la isobifásica como hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces no se olviden de este es el eje normal. Entonces hemos dicho que se valora la isobifásica, hemos dicho que estaba en 2. Después, ¿qué tengo que ir a ver? El QRSE, el eje que le forma 90 grados al isobifásico. Si está en 2, ¿quién forma 90 grados? ABL. Entonces voy a ver el QRSE. ¿Está arriba o está hacia abajo? Más grande. Es positiva. La deflexión es más positiva. O sea, el eje está en ABL. Y el eje está en menos 30 grados. Ya está. Ya sé que el eje está en menos 30 grados. Alguien podría decir, doctor, pero ¿puedo hacer algún afinamiento ahí? Sí. Sí, si es que está más hacia arriba o más hacia abajo, en el isobifásico es más negativo o más positivo, tú puedes decir si se le puede acercar 15 grados o se le puede alejar los 15 grados. Doctor, para mí me parece esta más negativa, entonces la alejo. Si aquí estaba 60 y aquí está menos 30, de este lo alejo 15. ¿Y cuánto sería? Menos 45. Alguien diría, no doctor, yo no estoy de acuerdo porque sumando yo he dicho que se acerca y está más grande positivo, entonces lo acerco. Lo acerco 15, ¿cuánto sería? Menos 15. Está acercando al 0, ¿no? Lo tengo que acercar 15, menos 15. Pero el eje está ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa, doctor? Si yo veo ese bifásico, está muy bien. El eje está a 90 grados de 2. Voy a ABL y no es positivo. Es más negativo. Entonces el eje no está yendo acá, sino está yendo al otro lado, a los otros 90 grados. Y hemos dicho que si acá hay 30, aquí hay 30, sería 150. Entonces el eje eléctrico sería más 150. Un eje a la derecha, porque está a la derecha. Quiere decir que hay hipertrofia del ventrículo. Y ya hemos visto en las anteriores diapositivas, y vamos a repetir hoy día, qué quiere decir o qué patologías hacen crecimiento del ventrículo derecho. Entonces no se olvide esto, que es importante. Nuevamente, a ver, mi delegado, pasa. Isobifásico, ¿cuál está el isobifásico ahí? Rápido. AVF, acércate. Entonces el VF, ¿cuándo está positivo? ¿Cuánto 3, 3 y balance negativo 1. 2. Ya. Entonces, ¿con quién forma 90 grados con VF? De 1. 1. Entonces el eje está en 0 grados, ¿no es cierto? Vamos a ver si es cierto. Fíjate en 1, el complejo QRS es positivo o es negativo. Positivo. Es positivo, o sea, el eje está en 0 grados. Ahora, ¿puedes hacer algún afinamiento ahí? Sí. Ya. ¿Cuál? Está más positivo que negativo, así que... ¿Dónde? No hay. Este tiene que ver. Ah, ya, bueno, igual está más positivo. Está más positivo. Si está más positivo, ¿qué tengo que hacer? Acercar de 0 grados hacia este. Y al 0,15. Tu eje sería más 15 grados. Muy bien, doctor. ¿Están de acuerdo? Sí, muy bien. Si están de acuerdo, doctor. No. Ya. ¿Qué derivaciones tienes que ver? Perdón, 1, 2, 3, A, B, R, A, B, Muy bien. ¿Cuál es el isobifásico para usted? 1, derivación 1, ¿no? ¿Quedan todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque está hacia arriba y hacia abajo, casi igual. Acá está más grande. Acá está más negativo. Entonces este sería el isobifásico. En derivación, ¿en qué derivación está la isobifásica? En 1. ¿Quién forma 90 grados con 1? ¿Qué? ABF. Vea ABF. ¿Es positiva o es negativa? Positiva. Entonces el eje está en ABF. ¿En cuántos grados es ABF? ¿Cuánto está? Más 90. Entonces esta en eje es en 90. Ahora, doctora, ¿te parece más positiva o más negativa el isobifásico? Más positiva. Entonces, ¿qué tienes que hacer con el eje que está en 90? Acercarlo a 1. ¿Cuánto sería? Si es 90, ¿cuánto acercas? 15. Entonces, ¿cuánto sería?
75, más 75, gracias doctor. El eje de este electrocardiograma es más 75. ¿Ya? ¿Quién tiene duda más o menos para que explique de nuevo? Nada. Como nadie tiene duda, doctor, pasa a tu lado. Eje eléctrico. Yo sería el 3. El 3, isofásico el 3, ¿todos de acuerdo? Miren, sí, doctor, a mí me parece que el ABL, no, pues el ABL es más positivo, no tiene nada hacia abajo, el ABL también, el 3. ¿Quién forma 90 grados con 3, doctor? 60 de 2. No. Vamos a ver, ¿quién forma 3? Fíjate 3, ¿dónde está? 120, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién forma 90 grados? Aquí 2, forma 30 más 30, 60 nada más. Entonces no, aquí, a ver cuánto hay acá. Sería 120, si acá hay 30, acá va 60. Y acá más 30, 90. Entonces, 3 forma con AVR 90 grados. Pero recuerden que hay dos 90. Uno que va acá y otro que va aquí. Si es que va acá, ¿cuánto sería acá? Por ángulos opuestos, acá sería 30, acá también 30. Entonces sería o menos 150 o 30. ¿Ya? Listo. Entonces más o menos vamos a pensar que vas a responder ahorita es parecido a esto. Entonces dicho que isofásico es el 3. ¿Cierto? Isofásico. Entonces hemos dicho que el eje debe estar a 90 grados de 3. Y hemos dicho que hay dos 90 grados. Hacia arriba 150 y hacia abajo 30 grados. Hacia arriba, ¿está negativo o está positivo? Negativo. Entonces el eje no está yendo acá, sino está yendo al otro lado. ¿Cuánto sería? 30 grados. 30 grados. Ahora, si está más negativo, si estuviese más negativo, lo tienes que alejar de aquí. Entonces, es que si le restas 30, te va a salir. ¿Cuánto? 15. Pero si fuera positivo, se le acerca 45. Eso te sirve de suma y resta cuando está en este eje. Pero te vas a dar cuenta que cuando está en este eje, se le suma, se le resta, vas a hacer diferente. Entonces, ya con este ejercicio, responde este. ¿Isofásico cuál es? 3. Entonces, ¿a cuánto está el eje? 150 o 30. 30. Entonces, ve a ver Está negativo. negativo. Entonces, el eje está en. 150. No, pues, si está negativo, ya no está yendo a ver. Está opuesto. Porque mira acá, acá está. Si es negativo, no está yendo acá. Ya no está en 150, está en 30. Por eso es que tienes que recordar eso. Cuando si hubiera sido el mismo positivo, tú me dices está eje en menos 150. Como es negativo, está en 30. Ahora, ¿lo acercas o lo alejas? Fíjate, en 3. Lo acercas porque es más positivo. Entonces 30 más, lo acercas, suma 45. Muy bien, doctor, gracias. A ver, ¿qué más? Doctor, pasa. Sí. ¿Buscas? ¿Qué vas a buscar? Ya. ¿Qué vectores tienes que buscar? ¿Qué ¿cómo se llama? Derivaciones tienes que buscar? ABL. ABL. ¿Qué derivaciones he dicho? No. Primero, ¿qué derivaciones? ¿Del plano frontal o del plano horizontal? Frontal. ¿Por qué? Porque es 1, 2, 3, ABR, ABL, ABL. ¿Ahí qué tienes que buscar? El isofásico. ¿Cuál de esas te parece más isofásico? ABL. Mira, solo ya no mires todos, ¿no? Mira uno de cada uno, para que no te marees. ¿Cuál es el más isofásico? Que va hacia arriba y hacia abajo casi iguales. Uno, ¿te parece? Para ahí puede ser el 1. ¿El 2 sería? No. ¿El 3? No. El 3 hacia arriba. ¿El ABR? No, hacia abajo. ¿El ABD? Ahí está, estos son los. Puede ser el
¿Cuál de los dos? A, B. ¿La B? No. Y este es el 2 que se repite. Entonces, no se olviden, miren, a veces uno se puede marear al ver este electro. Porque ya no está con 1, 2, 3, a ver, ya. O sea, acá todos en una, las 6 derivaciones. Pero igual tienes que buscar lo mismo. Y yo les recomiendo ver solo un complejo QRS de cada derivación. O sea, esta tiene como 5 complejos. Solo mira uno. Después te buscas y cuál está el. ¿Vuestra compañera, cómo te llamas? Marina dice que la ABL es el isoifásico. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, Marina, ¿quién forma 90 grados con ABL? Vamos a ver. ¿Quién formaba 90 grados con ABL? ¿Dónde está ABL? A ver, Listo. a ¿Quién ver. forma 90 grados? No, ABL es 90 más 30, 120. 2, ¿Quién forma acá? 30 y aquí 60. 2. Entonces siempre tienen que ver eso. ¿Quién forma 90 grados? Entonces ABL con 2. Vamos al 2. Tenemos positivo. Al 2. Fíjate el 2. ¿Es positivo o es negativo? Positivo. 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 O sea, el eje está en 2. ¿Cuánto está el 2? ¿Cuánto era? Más. 60. ¿Cuántos grados era? 60. Más 60 grados. Entonces el eje está en 60. Ahora, ¿lo acercas o lo alejas? ¿Qué te parece? ¿Es más positivo en ABL las ondas o son más negativas? Negativo. Negativas. Entonces lo tienes que alejar de ABL. Menos 15. Entonces, si está en 60, 25. ¿le sumo o le resto? Si le sumo, lo acerco. Lo restas, pero alejas. Le sumo, le sumo, mejor lo alejas. ¿No? Ya. ¿Cuánto lo alejas? 15. 15. 60 más 15, 75. 75. Ahí está. Entonces, ¿lo acerco o lo alejo? ¿Le sumo o lo resto? Lo resto. ¿Por qué? ¿Para alejarlo o para acercarlo? Le resto para alejarlo. Aquí lo alejo. Porque le sumo. Cuando se aleja, ¿se suma o se resta? Como dijo vuestro compañero antes. ¿Se resta o se suma? Entonces, ya no se complique entonces que se suma o se resta. ¿Lo acercas o lo alejas? Más fácil. Porque si lo suma, pero si lo suma autor, porque acá debo alejarlo, ¿no? Es más negativo. Lo alejo, pero acá lo debo restar. Pero si le resto al otro, lo estoy acercando. Entonces ya no sabemos. Entonces, nuevamente, lo que dice Marina, el isoifásico es ABL. Ha dicho que ABL forma 90 grados con 2. Va a 2. ¿Es positivo? Sí, es positivo, está en 60 grados. ¿No? Entonces regreso acá. El isoifásico era aquí. Aquí vamos a ver aquí solo. No, acá no. El isoifásico ha dicho que estaba en ABL. Lo opuesto es 2, 60 grados. Como es positivo, el eje está en 2, 60 grados. Si hubiese sido negativo, nos ponían problemas, porque el eje se iba hacia arriba, en menos 120. Entonces, pero como era 2 positivo, ha dicho que el eje está en 60. Y como el isoifásico era más negativo, lo tenía que alejar. Entonces, lo alejaba 15 grados, sale 75. ¿Listo? Gracias, María. Entonces, ¿están de acuerdo? Eso tienen que practicar. Si ustedes no quieren olvidarse, terminando la clase, si tienen unos minutitos, entren a internet y vean electros y vean el eje. Y ahora practiquen más, menos. O sea, lo alejo, lo acerco. ¿Quién está en isoifásico? ¿Quién son más 90 grados? Si eso se acuerdan, porque eso tienen que acordarse en este semestre, ustedes tienen que hallar eso. Y los que están rotando, que son las últimas 2 semanas, tienen que pedirme electros. Entonces yo les voy a entregar electros. Ahora que ya saben hallar el eje, les voy a decir qué ritmo está, qué eje está, cuál es la frecuencia cardíaca y si ven alguna alteración. Y eso les va a ayudar. Cuanto más electros lean, más fácil va a ser. Y eso es importante. Entonces ya sabemos hallar eje eléctrico con las 2 formas, sabemos hallar frecuencia cardíaca. Entonces si ya sabemos hallar eso, doctora, ritmo. Acércate, rápido. Características y qué ritmo está.
¿Se ve? De ahí a lejos no tanto, pero vamos a ver si lo aceptamos. A ver, doctora, ahí. Primero ritmo. Características del ritmo. Toque, doctor. Presencia de onda P. Onda P. 0,12 segundos. Primero la presencia de P antes de cada complejo QRS. Fíjate, ¿está P antes de cada complejo QRS? Sí. Sí, miren acá. Doctor, yo quiero ver este. Si hay onda P negativa, complejo QRS P, complejo QRS P, complejo QRS P, 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 complejo QRS. Todas tienen con P, complejo QRS. 1. 2. Las P Positivas. positivas. ¿En dónde? En 1, En 1. y AV. ¿Está positiva hacia arriba? Sí. ¿En 2 está hacia arriba? Sí. ¿ABF está hacia arriba? Sí. Y negativas en VR. Negativa en AVR. ¿Qué más? La onda P de igual forma en una derivación. Veo en derivación todas las ondas P, ¿se parecen? Sí. En ABL son diferentes a estas, pero en ABL todas se parecen. ¿Ya? ¿En ABL se parece? Sí. 3. 4. RR regular. Sí, parece regular, ¿no? Regular. Sería bueno verla en una derivación sin cambiar de derivación para ver si está regular. Bueno. Y la última. PR. Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. ¿Cuántos cuadraditos? 0,12, 0,3. Que son más o menos 3 a 5 cuadraditos. ¿Cuántos cuadraditos hay? Fíjate. 3. 3, o sea, 120 o 0,12 segundos. Gracias, doctora. Entonces, miren, ahí las ondas P, las P positivas, ¿cómo se llama, doctora? Caminé. Caminé, como dijo, positivas en 1, en 2, en 3, en ABR, negativas en ABR. Las ondas P se parecen en todas las derivaciones, ¿no? Bueno, en cada derivación se parece. El RR regular. Listo. A ver, de fondo. ¿Qué? Frecuencia cardíaca. Nada, olvídate de ese número. Cuenta, ¿cuántos cuadraditos hay entre dos ondas? Ya. Acéptale las cosas, yo veo eso. Yo lo que les recomiendo es buscar, como lo que dice Cristian, buscar el que esté con una línea grande, gruesa, más o menos acá. Entonces, ¿cuántos cuadraditos hay? 5, 10, 15, 20, 21, 22 cuadraditos. 1500 entre 22, ¿cuánto es calculadora? ¿Cuánto? 68. 1500 68, ¿no? Entonces, muy bien, gracias, Cristian. Lo que se hace es eso, buscar, traten de buscar más fácil cuál coincide con una línea gruesa. Y de la línea gruesa van hasta el otro lado, no a este lado, porque acá se corta el papel, ¿no? Y cambia de derivación. Van hasta la otra onda, ¿y cuántas ondas hay? 5, 10, 15, 20, 21 o 22. Entonces, lo que hemos hecho los cardiólogos y las personas que leen electro cada rato es dividir mentalmente. Entonces, lo que le estaba haciendo Cristian, estaba dividiendo. Si es acá 5 es 300, entre 10 es 150, entre 15 es 60, entre 15 es 100, entre 20 es 75, entre 25 es 60, 63, 66, 69 latidos por minuto. Entonces, nosotros, los que leemos electro, vemos eso y decimos, ya está, creo que es 69, 43, 42, 28, y es un promedio. Pero lo que deberías hacer correctamente es solo dividir. Si es RR regular, 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. Olvídate de 300, 150, porque eso es dividir entre 5, entre 10, entre 15, antes de tiempo. Pues no se olviden eso. Doctor, ¿cómo apellidas? Cancha. Tu nombre, digo. Joel. Ritmo. Ustedes, a cada uno voy a preguntar ahorita. ¿Qué te parece? Si están de acuerdo o no con Joel.
¿Por qué no te parece sin usar? Son los términos irregulares y por ejemplo, que sería... Perfecto. Entonces, Joel dice, mire doctor, acá yo no veo una onda P clara. Hay varias chiquititas, totalmente alternante, pero no veo una onda P. Que no puedo decir si es positiva, porque digo, esta es P, pero esta no se me parece y es totalmente más alejado. Esta totalmente diferente y no hay, entonces, totalmente no hay una onda P clara, en ninguna derivación. ¿No? Aparece, doctor, una onda P con PRB aquí, pero aquí delante no hay, no se parece. Aquí nada, aquí parecen varias ondas P, o sea, no hay una onda P. Si no hay una onda P, el ritmo no es sinusoidal. Listo. Entonces ya no puedo buscar si es positiva, ya no busco si es negativa en ABR, ya no busco el PR, ¿no? Ahora lo otro que ha buscado él es la regularidad, ya que ha dicho, miren, acá es regular, acá es más pequeñito, más bien largo, la distancia más corta, más grande, más corta, más grande, más corta, más corta, más corta, más grande, es RR irregular. Entonces esta es la famosa fibrilación auricular. Esta es la famosa fibrilación auricular. No hay onda P, que esté antes de cada complejo QRS, y el RR es irregular. Listo. Eje. Ya dijeron antes, ¿no? Dijeron ABR3, dijeron que es el opuesto es ABR, no es 150 porque es negativo, es 30, y si lo acerco es 45. Muy bien. Frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? Sería cumplir efectos favoritos todos los errores que hay. Muy bien. ¿Cuánto? Está contando, dice. ¿Qué te parece? ¿Se puede o no se puede? Entonces, lo que dice yo, él decía, doctor, usted nos ha enseñado 1500 entre el número de cuadritos que separan dos ondas. Ponte más allá. Pero aquí, como esto es irregular, yo no puedo asumir que todos sean regulares, entonces, porque es totalmente, acá hay más corto, acá hay menos, acá hay 14 cuadraditos y acá hay como 20, 22, entonces no puedo hacer como el 1500. Cuando haya RR irregular, se debe tomar 6 segundos. Entonces, como dice él, cada segundo son 5 cuadraditos, hemos dicho 0.2 es un cuadradito, ¿no? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Un segundo es 5 cuadraditos grandes. 6 segundos serían 30, ¿no? Y ahí tomaría ¿cuánto? ¿Cuántos cuadraditos hay dentro de 6 segundos? Y multiplicaría por 10, porque por 10 es 60 segundos, un minuto, ¿no? Entonces el número cuadradito. Digamos que acá hay 30, más o menos, hasta aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 10, 80. Esa sería la frecuencia cardíaca. Cuando hay RR irregular, cojan 6 segundos y multipliquen por 10. Pero no cojan solo acá. Pueden coger aquí, luego pueden coger acá. Y luego pueden coger acá. Y ver cuántos cuadraditos hay en todos, multiplicar y hacer una, si hay en 3 o 4, hacer un promedio. Doctor, en una me salía 60, en otro me salía 70 y otro 110. Sumas los 3, divides entre 3, te sale la frecuencia más exacta. ¿Listo? Gracias. Eso es uno. Y a veces cuando es corto, muy corto el electro y no les han dado tiempo de tomar, lo ideal es que les tomen así como esta, una de 6 segundos continuos, pero a veces solo han tomado 3 segundos, podrían hacer el 3 y multiplicar por 20. En 3 segundos por 20 serían 60 segundos o un minuto. ¿Listo? Entonces la frecuencia cuando es RR irregular es aquí. Doctora, delante. Sí. Toque, doctora. Ritmo y frecuencia. Ya es que ya lo vi. Cada cuadro está precedido por una 1, 2, 3. Muy bien. También hay una P negativa. Ahora es negativa. Los centros de CRR también Son regulares. Sí, un ejemplo. ¿Cuántos cuadritos? A 5 segundos. Casi 5. 0,20. 0,20 casi. Entonces, lo que dice, ¿cómo se llama? Sandra. Sandra dice, mire doctor, y está más facilito acá ver, todas tienen onda P. Hasta abajo,
hasta B. Acá también, aquí también, aquí también, aquí también. Aquí también todas tienen onda P antes de cada complejo QRS. Es positiva en 1, en 2, en ABR, es negativo en ABR, el PR recibe 5 cuadraditos en 200 milisegundos y el RR es regular. ¿Ritmo? Sinusal. Ya sabemos. Frecuencia, doctora. ¿Con qué método tienes que hallar la frecuencia? 1500 entre la cantidad. ¿Ya? ¿Cuántos cuadraditos? Muy bien. 20, 25. 25, 60 por minuto. Muy bien, gracias. Sandra. Sí. Listo. Entonces, miren, lo que han dicho Sandra es, doctor, ¿para qué me complico acá? Porque acá hay 2 cuadraditos y medio. Y acá hasta aquí tendría que contar más. Entonces prefiero acercarme donde haya una línea. 5, 10, 15, 20, 25. ¿Qué entiendes entre 25? 60 por minuto. Ya está. Ritmo sinusal. Eje que dijo Marina, creo que fue. ABL está en 2, está en 60 grados. Luego 75 grados, porque lo alejo. Y frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Entonces ya saben hallar el electrocardiograma, saben leer un electrocardiograma. Siempre vean que tenga 25 milímetros y esto también. Este cuadradito que es importante. Cuando este cuadradito sean 10, está normal. 10 milímetros por milivoltio. Si está en la mitad, va a ser 5 milímetros, entonces los complejos están a la mitad. Y si este es 20, los complejos están doble. Entonces es importante. ¿Listo? Entonces, hallado eso, recuerden la lectura, frecuencia, ritmo, eje, ¿no? Y los intervalos, y lo vamos a ver. Hasta ahí. Hemos hablado del crecimiento auricular. Esto es ya más un repaso de todo lo que hemos hecho la otra vez. Y hemos dicho que hay 2 aurículas, ¿no? Aurícula derecha, Izquierda. donde se ve ¿qué onda en el electrocardiograma te dice la despolarización de las aurículas? La onda QR. La P. P. P es aurícula. QRS son ventrículos, ¿no es cierto? Si la onda P es las aurículas, ¿en qué derivación se ve mejor la onda P? No. Ah, B1 está muy bien. B1. V1. Y la otra, derivación 2. No B2. Porque son cosas diferentes. Hemos dicho, debes ver en las del plano frontal, que es en derivación 2. Porque hay derivación 1, derivación 2, 3, ABR, ABL, AB. Tienes que buscar en la derivación 2. Y en las del plano horizontal o precordiales, en V1. Entonces, V1 y derivación 2 es donde tienes que ver. Entonces, hemos dicho que en las aurículas hay 2 aurículas, como dice vuestro compañero. ¿Cómo te llamas, doctor? Miguel. Miguel dice que hay 2 partes, hay 2 aurículas, la aurícula izquierda y la aurícula derecha, y cada uno tiene un vector. Y el vector resultante va a ser este, ¿no? Porque miren, de la aurícula izquierda es este vector en verde, que es más grande, y de la aurícula derecha, este vector que es un poco más pequeño. La sumatoria de estos 2 vectores va a dar un vector resultante que generalmente está en 60 grados. Entonces, ¿en qué derivación ve 60 grados? Derivación 2. Entonces ahí es la mejor vista de la onda P, en derivación 2. Entonces va a haber 2 componentes. En amarillo, la aurícula derecha, y en verde, la aurícula izquierda. Entonces eso lo vamos a ver, que tiene 2 componentes. Imaginariamente, porque en el electro que han visto ustedes no tiene colores, solo se ve una onda P. Pero ya sabes que la parte ascendente es la aurícula derecha y la parte descendente es la aurícula izquierda. Y la otra derivación para ver mejor es la derivación, ¿cómo te llamas, doctora? Nicole, V1. Derivación V1, no es derivación 1, es derivación V1. Y V1, que ve mejor el lado derecho, tiene 2 componentes la onda P. Un componente positivo, en amarillo, la aurícula derecha, y un componente negativo, la aurícula izquierda en verde. Entonces, en V1 tienes que buscar esto. Lo normal debería ser que en V1
El componente positivo debe ser menos de un cuadradito en altura y en duración, y el componente negativo igual, menos de un cuadradito, o sea, 1 milímetro, tanto en duración como en altura. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debe ser. Cuando hay crecimiento de la aurícula derecha, ¿qué va a pasar? El vector de la aurícula derecha va a estar más grande, va a tener más miocitos. El eje va a jalar más hacia la derecha. Entonces, en derivación 2, el componente de aurícula derecha va a ser alto. Y a eso se llama la P pulmonar, que hemos dicho debe ser menos de 2 milímetros o de 2.5. Aquí, en crecimiento de está más de 2.5. Entonces, el primer componente que estaba acá en amarillo chiquitito, cuando hay crecimiento de la aurícula derecha, se vuelve grande, alto, y hace más de 2.5. Eso se llama P pulmonar o pepicura. P pulmonar. ¿En qué patologías hemos dicho? Ahorita lo vamos a decir, pero todas las que aumentan el lado derecho. Hipertensión pulmonar, cor pulmonar, PIA, como hipertensión auricular, ¿no? Estenosis de la pulmonar, estenosis tricuspidia. Si se cierra la válvula tricuspidia acá, crece la aurícula derecha. Si se cierra la pulmonar, crece el ventrículo y la aurícula derecha. Y si hay una patología izquierda, también va a afectar el lado de hipertensión pulmonar y va a crecer el lado derecho. Entonces, crecimiento de la aurícula derecha. Entonces, la P normal tiene estos dos componentes. Cuando hay crecimiento de la aurícula derecha, la P se hace picuda y pulmonar. Pero, doctor, en esta derivación 2, si crece la aurícula izquierda, ¿qué pasaría? La P se hace como una N, de duración más larga, y se llama P mitral, ¿no? Entonces, el crecimiento de aurícula izquierda, la P mitral. Crecimiento de aurícula derecha, la P pulmonar. ¿Por qué le llaman mitral? Porque la mayor de las patologías, no es la única, es la estenosis mitral, y eso hace que crezca la aurícula izquierda rápidamente. Pero puede ser, hoy día he visto un crecimiento de aurícula izquierda, pero más por estenosis aórtica, ¿no? Entonces, también vamos a ver. Y entonces, en crecimiento de la aurícula izquierda, en 2 ya hemos dicho que se va a ver ancha, pero en B1, ¿cómo se va a ver? El componente de la aurícula derecha chiquito, menos de 1, tanto en altura como en duración. Pero, crecimiento de aurícula izquierda, la onda P, o el componente negativo, va a ser profundo, más de un cuadradito, y ancho. Crecimiento de aurícula izquierda. Entonces, ¿ya lo tienen? Ya, ese es el repaso, ¿no? Y aquí se ve la onda P mitral, porque este componente se hace más ancho. Entonces, P mitral, ¿no? P mitral más de 120 milisegundos, ¿no? En duración, y también hay variación con los años, ¿no? Esto es lo normal, crecimiento de aurícula izquierda. Así he visto un electro esta mañana, ¿no? En B1, este componente grande. Entonces, ¿y hay crecimiento vía auricular? Sí. ¿Cómo se vería? Se suma P pulmonar más P mitral, o sea, P alta y ancha, en derivación 2. Y en B1, tanto el componente positivo, alto y ancho, y el componente negativo, profundo y ancho. ¿Listo? ¿Recuerdo? Con eso, pasa otro. Crecimiento de la aurícula derecha en la derivación 2. Derivación 2 se ve la onda P y se ve alta, grande, más de 2 cuadraditos y medio. Crecimiento de la aurícula derecha. ¿Qué tienes que comprobar? ¿En dónde? En B1. Tienes que ir a B1. Ve en B1. Ah, en V1. Si fuese, Sí hay un componente que es... Bueno, el positivo no se ve mucho, pero se ve el positivo no se ve mucho. Pero doctor, ¿por qué no se ve? No sé. No se ve. Pero en 2 sí hay crecimiento de la aurícula derecha. Sí. Eso no quiere decir que si en B1 no hay, lo anula este. Solo que no se ve. Pero ya hay crecimiento de la aurícula derecha. ¿Y qué ves en B1? El componente negativo está... El negativo está profundo ya y ancho. ¿Qué está diciendo? Crecimiento de aurícula izquierda. Entonces tiene crecimiento biauricular.
Crecimiento de aurícula derecha más crecimiento de aurícula izquierda. Crecimiento biaurículo. Gracias, doctor. Es un cararazo. Eje. ¿Es ritmo sinusal? No es ritmo sinusal. No es sinusal. Aunque sí parece ser sinusal. 3 cuadraditos. ¿Por qué? Porque tiene P positivas en D2, D1 y ABF. ¿Dónde está la posibilidad? ABF D1 y 2. 1, o sea, tiene una onda P, tu nombre es Positiva y Joaquín. Joaquín dice que tiene onda P que preside a todo complejo QRS, en todas está buscando onda P. Es positiva en 1, en 2, Y ahora. 3, ABF, y es negativa en ABR. Listo, entonces ha dicho que es ritmo sinusal. Y además, ve si hay crecimiento auricular o no. Sí, se ve picudo es la onda P. Pero, ¿Llega a 2 cuadraditos y medio? ¿Te parece? bueno, realmente no. Parece, una configuración parece, puede ser sobrecarga auricular derecha, ¿no? Y en B1 En B1 también, pero se ve el componente negativo. más el componente negativo, ¿no? Entonces, pero ahí, a ver, sácate el clavo también. Ahí sí lo puedes ver. Se ve una P mitral. P mitral. Una P mitral. P mitral porque es ancha y forma una de M, ¿no? En derivación 2, y vamos a B1, ¿qué se ve? Negativo. El componente negativo está grande. ¿Qué te dice eso? Crecimiento auricular. Crecimiento auricular izquierdo, gracias. Entonces, crecimiento de la aurícula izquierda. En este, algo que me faltaba aquí, ¿cómo es el eje? ¿Cuál? A ver. Derivación 1, es el isoifásico, ¿o no? A ver, es más. ¿Este es isoifásico o no? Es más positivo. Esto es positivo. Este es positivo. A Este ver, es es más biofásico. negativo. AVR. AVR sería el isoifásico porque este es más negativo. Entonces, si AVR, ¿quién forma 90 grados con AVR? Doctor, ¿cómo te llamas? 3. Daniel. ¿Quién forma 90 grados con AVR? 3. AVR está acá. ¿Quién formaba? 3. Forma 90 grados, ¿no? Entonces, 3 en cuánto está? En 120 y a este está en menos 150. Pues me voy a 3. 1, 2, 3. ¿Es positivo o es negativo? Positivo, entonces el eje está ahí, 120 grados. Listo. ¿Lo acerco o lo alejo? Lo acercas porque es más positiva en el isoifásico. Si aquí está el isoifásico, lo tengo que acercar. De 120 más 15, 135. Eje está en 135. ¿Qué quiere decir eso? Eje a la derecha. Crecimiento de cavidades derechas. Y como decían antes vuestro compañero, carece una P pulmonar, nos está diciendo que ya también está creciendo la aurícula derecha. ¿No es cierto? Listo. Ya, doctor, pasa. Listo. ¿Qué derivaciones debes ver? D2 y V. Listo, entonces el ritmo ya se sabe que está sinusal porque todas tienen onda P, ¿no? El eje, Isoifásico está en D1. derivación 1, la isoifásica. Entonces sería ABF positivo. A ver, 1 forma 90 grados con ABF positivo, el eje está en 90 grados. ¿Lo acercas o lo alejas? Lo acercas un poco, no está en 90, ¿no? 75. 75. Vale, ciencias sociales. Aurícula izquierda, toque. Entonces, está positivo. Primero en 2. ¿Qué cosa ves en 2? P positivas. ¿Te parece normal? ¿Más grande, más pequeño? Está normal. No llega a 2 puntos. No llega a tener más de 3 cuadraditos, doctor, pero parece que estuviera más ancha. Sobrecarga auricular izquierda. Sobrecarga, no estamos haciendo hipertrofia todavía. Pero ve a B1. ¿Qué ves en V1? Puntiagudo. ¿Cómo está el componente positivo?
está pequeño. Ya, y el componente negativo está ancho y profundo. ¿Qué es? Aurícula derecha. Crecimiento de la aurícula. Muy bien, crecimiento auricular izquierdo. Entonces, está crecimiento de la aurícula izquierda, porque este componente está más profundo y está más ancho. Aurícula izquierda se está creciendo y acá también ya nos está sugiriendo que quiere ser una pérdida. Crecimiento auricular izquierdo. Tengo un paciente que está con un eje aparentemente normal. Entonces hay que pensar en alguna patología. Hipertensión arterial hace crecer la aurícula izquierda sin derivar. Y ahí estaría lo que no veías bien claro, ¿no? Pero está más ancha. Crecimiento auricular izquierdo, más profunda, crecimiento auricular izquierdo. ¿Listo? Y ahí, todos. A ver, En 2 está picula, crecimiento de aurícula derecha. Y en B1, el componente positivo está alto, crecimiento de aurícula derecha. Muy bien, crecimiento de aurícula derecha. Aquí aprovechamos. El isoifásico, ¿dónde está? ABR. Y nos estamos diciendo el opuesto es 3. Está positivo, está en 120 grados. ¿Lo alejo o lo acerco? lo acerco. Lo alejo. Entonces, 105 grados. 105 grados. El eje quiere irse a la derecha. Y en uno hay una R y una S profunda. Eje a la derecha. Se está yendo a la derecha. Entonces, eso es otro indicativo. Más crecimiento de aurícula, ya quiere decir que hay alguna patología en el pulmón o en el lado izquierdo que está haciendo crecer el lado derecho. Ahí, al toque. Crecimiento de la aurícula derecha, sector de aurícula derecha. P pulmonar con gran componente positivo. Crecimiento auricular derecho. Ahí. Derecho. La P parece M, ancha. Mitad. Y el componente negativo es tan grande y profundo. Crecimiento auricular izquierda. Pero el eje está yendo a la derecha. Miren uno. Aparece S. Quiere decir que hay el lado derecho, hipertrofia del lado derecho. Entonces, ¿por qué? Porque uno ya se está yendo hacia la derecha, está negativo el eje. Entonces, crecimiento de aurícula izquierda, pero debe haber un eje a la derecha. Hay que pensar en otra patología más. Listo. Y ahí, sobrecarga la aurícula izquierda, ¿no? Parece ancha ya. Vemos ahí. Como una M casi. Bien, vemos. Y aquí se ve mejor, ¿no? Como una M y un componente negativo. Crecimiento auricular izquierda. ¿Listo? Entonces saben allá, aurícula izquierda, crecimiento auricular derecha. Perfecto. Ahora vamos a ver. Ya hemos tocado esto también, pero vamos a repasar. Hipertrofia del ventrículo derecho. Hemos dicho que si aumenta la masa del ventrículo derecho, el vector resultante ya no va a ser a la izquierda, sino hacia la derecha. Y el eje va a comenzar a ir a más de 105, 110, 120 grados, eje a la derecha. Entonces, este componente va a jalar y se va a ir hacia la derecha. Entonces, si se va hacia la derecha, y hemos dicho que en 1, que es el vector que ve, todo vector que se le acerca va a ser positivo, ¿no? Y si se aleja, hace negativo. Si el eje se va hacia la derecha y estuviera en 110, 120, en 1, ¿cómo estaría el QRS? Sería una R pequeña y una S. Normalmente no debería haber, solo debería haber una R. Entonces, cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho y crecimiento del lado derecho, en 1 se va a ver RS. Hemos visto. ¿Y en qué derivaciones se vería ondas R grandes? En ABF, en derivación 3 y en derivación ABR, porque se le está acercando. Si el eje está en 110, 120, ¿en qué derivaciones debería haber R altas? En 3 y en ABR. No se olviden, el eje a la derecha vas a buscar derivaciones que vean el lado derecho. ¿Qué derivaciones ven en el lado derecho? 3 y ABR.
que onda CR. Pero doctor, usted me ha dicho que siempre es negativa. Sí, pero cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho, la onda R comienza a crecer, ya no es negativa. ¿Listo? Y en 1 haría hasta heces. Entonces, y en B1, ¿qué derivaciones de acá creen que ve el ventrículo derecho? V1 y V2. Normalmente hemos dicho que la derivación debe ser R chiquita en V1 y S profunda, y en V2 un poquito más grande y S profunda, y después se equiparan y en B5, B6 ondas R altas. Cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho en el plano horizontal, en V1 como se le acerca, va a haber ondas R altas, en V1 y V2. Y en B5, B6 va a haber ondas S, que no debería haber. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes hacen crecimiento de las cavidades derechas? Niños recién nacidos pueden hacer dilatación primero de las cavidades derechas y en 6 meses se vuelve a lo normal. Lactante. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si hay un problema pulmonar, dilata cavidades derechas y hace crecimiento de ventrículo y aurícula derecha y el eje a la derecha. Shunt de izquierda a derecha como una comunicación interauricular. Una CIA aumenta la sangre que regresa a la aurícula izquierda, se va de frente al ventrículo derecho y lo vuelve grande. Se va al pulmón, regresa a la aurícula izquierda y se pasa de nuevo al ventrículo derecho a través de la aurícula derecha y vuelve grande las cavidades derechas. Estenosis mitral. Si hay estenosis mitral, ¿qué aurícula se crecería primero? La izquierda. Pero si con el tiempo hace hipertensión pulmonar, las derechas y el eje se va a la derecha. Entonces, estenosis mitral con hipertensión pulmonar va el eje a la derecha. Hipertensión pulmonar primaria, que no se sabe la causa y hace que haya presión aumentada. Tromboembolia pulmonar, un coágulo que se va al pulmón, hace aumento de las resistencias en el pulmón y eso hace crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? Cor pulmonar crónico, fibrosis pulmonar, que ya no hay intercambio, aumenta la presión en el lado derecho, crecimiento de cavidades derechas. Y la hipertensión pulmonar secundaria por una afección del lado izquierdo, estenosis mitral, estenosis aórtica como hipertensión pulmonar. La tetrafulogía de Fallot, que es otra patología que crece el lado derecho, y la estenosis pulmonar aislada, ¿no? Que congénita o no. El eje generalmente va a más de 100 grados, hemos dicho más de 110 para algunos. La forma puede presentarse con bloqueo completo de rama derecha o incompleto de rama derecha, y hay crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Y la famosa P pulmonar, que se ve en derivación 2 y en derivación V1, ¿no? Entonces vemos ahí. Ritmo, todos. ¿Es sinusal o no? P, todos tienen P antes del complejo QRS. Con PR un poco largo, sí, pero está con P. Es positiva en 1, en 2, en ADF, es negativa en ABR. Entonces, hasta ahí, pues ritmo sinusal. Eje. 75. ¿Quién es el opuesto? ¿Quién es el isoifásico? 1. Derivación 1. ¿Quién es el opuesto? ¿Es positiva? Sí, entonces el eje está en 90 grados. ¿Lo acerco o lo alejo? Lo alejo porque es negativo. De 90 lo alejo, 105, no 75, porque si no lo acercarías. 105. El eje a la derecha. Por eso hay RS. El eje está yendo a la derecha. Voy a ver V1. A ver, primero la P. La P no parece nada importante aquí. Y aquí el componente positivo está grande. Crecimiento de la aurícula derecha. Ahora, en V1 debe ser R chiquita. Es R grande. Hipertrofia del ventrículo derecho. V1, V2. Y en B5, B6, ondas S. S. Hipertrofia del ventrículo derecho. Eje a la derecha. P pulmonar. ¿Qué más? R altas en V1, V2 y S en B5, B6. Recuerden eso. Hay varios criterios que pueden aprovechar si quieren, pero que es importante. Listo. Doctor. Ritmo, eje, frecuencia. Al toque. Ritmo de sinusal. Sinusal, todas tienen onda P, ¿qué más? Todas tienen onda P, la onda P es positiva en D1, en D2, Ya. en D3, invertida en VR. Perfecto. Es rítmico porque es constante. Es regular, Es ya. regular. PR.
El PD es corto, unos 4 4 cuadraditos. cuadraditos, está normal. ¿Qué más? Ya luego el Eje. ya el isobifásico es de 2. Derivación 2. ¿Quién ha puesto 2? VL, AVL. Entonces que es negativo. es negativo. Entonces no está yendo. AVL estaba en 100. ¿Cómo está AVL acá, no es cierto? Acá. Menos 30. Pero no está yendo a menos 30 porque es negativo. Está yendo a 150. Entonces el eje está en 150. Eje a la derecha. ¿Lo acercas, lo alejas? Lo acerco. Lo acerco. ¿Cuánto? 15 grados. Menos 135. 135. Está más 135, ¿no? Listo. Entonces eje a la derecha. Onda P. La onda P en D2 Sí. es picuda, está grande, es P pulmonar. P pulmonar, crecimiento de aurícula derecha. ¿Qué más? Y en V1 el componente positivo de la onda P es más grande. Es más grande. Crecimiento de aurícula Derecha. Entonces ya tienes crecimiento auricular derecho, eje a la derecha, ¿no? Y en B1, Sí, las R son grandes. R altas, que no debería haber. Crecimiento de ventrículo derecho. Esto era aurícula y las R's es ventrículo. Crecimiento de ventrículo derecho más aurícula derecha, ¿no? Y en B5, B6, ondas S. Crecimiento de ventrículo derecho y crecimiento de aurícula derecha. ¿Listo? Gracias. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo. Listo. Doctora. Ritmo, eje y reloj. ¿Cómo se llama, doctora? Sofía, Sofía. Listo. el ritmo es regular y presente de ondas P de cada complejo. Entonces el ritmo sinusal. Sinusal. Ya. R regular, P positiva en 1, 2, 3. Negativa en ABR o sí. Sí, ¿no? Sí. Listo, negativa en ABR. Listo. Onda P. Eje. ¿Quién es tu eje? AVL, está chiquitita. ¿Quién es el opuesto a AVL? 2. ¿Es positiva o es negativa? Negativa. Entonces está yendo al otro lado. Ya nos ponen un eje indeterminado. Cuando el eje va de menos 90 hasta menos 180, es un eje indeterminado. ¿Cuánto sería ahí? AVL, lo opuesto a AVL está en 30, menos 30, acá sería 60 y 30 acá 120, menos 120 el eje. ¿No? Extremo a la derecha, algunos lo llaman, o indeterminado, algunos lo llaman. Entonces, crecimiento del eje a la derecha. ¿Qué más? Onda P. Está altas. P altas. ¿Qué quiere decir eso? Crecimiento de aurícula derecha. Crecimiento de la aurícula derecha, P pulmonares. Listo. En B1, no, la onda P. Casi no se nota, ¿no? Puedes decir, pero no se ve. Bueno, pero ya se vio. Onda R en B1. Altas, ¿qué te dice? Crecimiento del ventrículo derecho. Crecimiento del ventrículo derecho. Y en B5, B6, ¿cómo están las ondas? Ahí ¿Cómo puedes ver? ese es picudas. Ese es que no S profundas en B5, B6, crecimiento del ventrículo derecho, más crecimiento de la aurícula derecha. Entonces tenemos que siempre crecimiento de cavidades derechas. ¿Listo? Pues hay que pensar en una patología pulmonar o no parece izquierda, pero que haya hipertensión pulmonar, una epícola, fibrosis pulmonar, un EPOC, todo eso. Con un electro puedes darte más o menos una idea de cómo va. Listo. Entonces ya han aprendido crecimiento auricular, aurícula, eje, frecuencia, ritmo, ¿no? Ahora crecimiento de aurículas. Entonces, cuando hay crecimiento del ventrículo izquierdo, quiere decir que esto es lo normal, componente del septum, componente del ventrículo derecho 1, componente del ventrículo izquierdo 2, el eje siempre va acá, 60, 70, 45 grados, el eje está normal. Pero cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, como en este caso, el segundo componente se hace hacia la izquierda, ¿no es cierto? A tu derecha, pero es a la izquierda del corazón. Entonces ahí el eje escala a la izquierda. Entonces en patologías que hacen hipertrofia del ventrículo izquierdo, el eje se va a la izquierda. Menos
a 0, menos 15, menos 30, ¿no? Menos 45. ¿Qué características tendría? ¿En qué derivaciones ve el ventrículo izquierdo? 1 a B. Entonces, si esto era lo normal, en hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿cómo se va a ver en 1? Ondas R altas. En hipertrofia del ventrículo derecho era S. En este es R altas. En ABL también. Y en las precordiales B5, B6 altas. Y en B1, B2 chiquititas o S, ¿no? S profundas. Lo inverso al anterior caso. Entonces, incrementa el ventrículo, ondas R altas en 1 y en ABL, que está acá, no hemos puesto el elemento ahí, ABL también R altas. Y algo que faltaba en el otro, las ondas T. Si estas se crecen, las ondas T se vuelven negativas, asimétricas, que disminuyen lento y suben rápido. Entonces, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ondas R altas en 1 y ABL, con T negativas, que puede estar o no. Y en B1, B2, en B1 S profundas, B2, y en B5, B6 R altas con T negativas. Crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces anota ahí. Crecimiento del ventrículo izquierdo, R altas en 1, ABL en B5, B6 con T negativas y S profundas en B1, B2. Listo. Si ustedes, yo creo que para las próximas clases les voy a pedir que ustedes me hagan estos flashcards, ¿no? Y cada uno tenga eso. Entonces me va a mostrar, lo califico y está como, sí, mejor, ¿no? Lo califico y a ustedes ya han leído y al toque solo comprueban con esto y me corrigen o aumentan algo o comprueban lo que han estudiado. Creo que va a ser mejor. Listo, entonces recuerden que en hipertrofia del ventrículo izquierdo la disminución de la onda R en B1, B2 puede verse chiquititas y a veces hasta QS. Ya vamos a ver. Y la amputación de ondas R en B1, B2 y en casos extremos como la estenosis aórtica puede simular la presencia de necrosis de la cara anterior. Entonces, muchas veces en hipertrofia, estas ondas R chiquitas en B1, B2 pueden desaparecer y hacer una QS. Y pueden decir, eso es Q necrosis. Pero es hipertrofia del septum y hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Las ondas Q septales normales están ausentes en B5 y B6. Acá debería haber una onda Q. A veces estas Q desaparecen en B5, B6 para en hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Ya. ¿Y esto por qué? Porque puede ser un mecanismo de fibrosis septal o un bloqueo del lado izquierdo, ¿no? Entonces ahí vemos en B5, B6 normalmente debe haber una onda Q chiquitita, porque ese es el vector que se estaba alejando, que hemos visto, unas ondas R altas y unas T positivas. Eso es lo normal. Pero cuando hay hipertrofia, las ondas R se vuelven muy altas, muy grandes, y la onda T negativa asimétricas, y eso es hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y en B1, B2, ondas S profundas. Miren acá, además hay crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Hay ondas S profundas y estas R chiquitas. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y que a veces puede haber como una cruz, desaparecen las zonas por fibrosis por gran hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces no se olvide, el eje va a la izquierda, hay hipertrofia, hay ondas R altas en B5, B6 con T negativas, hay ondas R altas en 1 y ABL, que no debería haber, y hay varios criterios, Sokolov-Lyon, Unger-Blader, de Lewis, de Cornell, y hay varios, ¿no? Que antes se veían. Y de todos estos pueden ser criterios para hipertrofia del ventrículo izquierdo. Que dominen 1, 2 o solo lo que les he dicho, de toda la vida les va a servir, ¿no? Porque a veces ya perdemos el tiempo. ¿Cuándo es R más S? ¿Cuánto porcentaje? ¿Cuál es más sensible, más específico? Podemos sacar. Pero al final, porque ustedes quieren saber si hay hipertrofia o no. El que más se utiliza es el índice de Sokolov-Lyon. En personas más de 35 años, más de 35 años como ustedes. Y segundo, cuando se le suma la onda S en B1 o B2 con R en B5 o B6. Si sumas
20 acá más 17, si pasa de 35, acá sería 37, es hipertrofia del ventrículo izquierdo, zócalo layo positivo, 35. Hay otro, el índice de Lewis, que te dice que hay que sumar la onda R, restar la S, en 2, en 1 y luego con la S, ¿no? Acuérdense eso, zócalo, ¿no? Y lo más importante, porque hay bastantes criterios de hipertrofia, que es sensibilidad y especificidad, puede haber esto, R's altas de 5, de 6 con T negativas asimétricas, ¿no? Y sobrecargas. Ahora hay otro que dicen sobrecarga diastólica, por ejemplo en insuficiencia aórtica, donde hay volumen, ¿no? Esa presencia de ondas Q en cara izquierda del septum, que son más profundas que lo normal, ¿no? Eso te da sobrecarga diastólica o unas ondas T más altas, positivas. Y la sistólica, cuando hay ondas R altas y T negativas, que hemos dicho hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, aquí no se ve mucho, pero lo que pueden ver es, en 1 no hay nada, pero en B5, B6, ondas R altas con T y el ST rectificado. Ya. Y esto es lo que quiero que más o menos recuerden. Miren, en 1980 estuve un paciente con un electro casi normal. Ritmo sinusal, las ondas R no eran chiquitas, no eran grandes, las T positivas en B5, B6, en B1 las RS pequeñas, en 1 también, el 80. El 85 se siente mal, le hacen un electro y ven esto, que la onda R ha crecido en 1, en ABL está más grande, en B1, B2 las S se hacen más profundas y en B5, B6 las ondas R grandes y las T se hacen planas o casi negativas. ¿Qué dice eso? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Le hacen una ecografía y es una estenosis aórtica, por eso que está hipertrofiando. Como no lo operan, en el 88 no se quiere operar, las ondas R más altas 3 años después, con T negativas, en ABL más alta la onda R, lo más importante, en B1, B2 con QS, desaparecen casi las ondas R, ¿no? Y en B5, B6, R más altas con T negativas más profundas, hipertrofia del ventrículo izquierdo. El 92 ya no puede caminar, R's altas, ¿no? Y S profundas y T negativas en ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Esto lo puedo desaparecer? ¿Con qué? Nada más. Hipertrofia del ventrículo 92. El 2000, mucho más. Miren las ondas R altas en 1 con T negativas, en ABL también. Hay un criterio único cuando encuentres en ABL, no es en todos, pero cuando encuentres unas ondas R que pasa de 11 cuadraditos, sospecha de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Eso es otro datito, ya me deben 2 ceviches para recordar. Y miren, B5, B6, R's altas con T negativas, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces deciden operarlo, lo operan en marzo, esto es antes de la operación. Miren, 6 meses después de la operación, ¿algún cambio? Parece que la onda R está volviéndose más pequeña. En ABL también, todavía hay en B5 el zócalo radio positivo. En 8 meses después, en noviembre del 2000, miren cómo B5 ya se hace T positivas de lo que eran negativas y R altas y comienza a disminuir. Entonces, cuando quitaron la causa de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, como es la estenosis aórtica, el paciente comenzó a mejorar y su corazón comenzó a volverse a lo normal. No en todos pasa, pero en este caso pasó muy bien. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Entendieron? ¿Está claro? Sí. Tal vez algo que quisiera que sepan es, no lo tengo aquí ahorita. Lo voy a traer para
eso es más sencillo y rapidísimo. Aunque lo podemos ver aquí también. Entonces, el síndrome coronario, todo lo que es síndrome coronario electro, vamos a verlo ya en la patología de síndrome coronario. Presente. Ahí está. Gracias. Bloqueo de rama derecha. Eso es lo que otro que debe recordar. Recuerden que hay dos. Nodo AB. Nodos sin usar nodo AB. Si llegan por 3 caminitos. Y de este caminito hacia una autopista, que es el Astejís, y se divide en 2 ramas. La rama izquierda, que va hacia el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo, y la rama derecha. Pero algunas veces estas pueden ser bloqueadas por alguna causa, principalmente la rama derecha, que es más larga y más delgada. Y si se bloquea esta autopista, lo que va a hacer los carros, el impulso eléctrico va a ir al lado izquierdo. Y como los miocitos tienen la propiedad de conductibilidad, al despolarizarse no va a llegar tan rápido al lado derecho, sino por los miocitos contiguos va a llegar al lado derecho. Entonces el complejo QRS se va a hacer ancho. Si se bloquea el completo, la rama derecha, el complejo va a ser ancho. Lo que normalmente debería ser 2 cuadraditos, o sea 80 milisegundos, va a llegar 90, 100, 120 o más milisegundos. Entonces en bloqueo de rama derecha completo, el QRS va a ser ancho, más de 3 cuadraditos. Y como se va a despolarizar, va a ser un vector que normalmente era RS, va a ser RS, R', ¿no? Porque está despolarizando después el segundo vector, que es el vector derecho. Entonces vamos a ver RS, R'. B1, entonces tiene como orejitas de conejo, o como una M, de Max 5, o de Dr. Montesinos. R, A, R, S, R'. Bloqueo de rama derecha, B1, B2, R, S, R'. Y en B5, B6, ondas S. Nada más. Entonces, el eje va a ir, inicialmente a la izquierda se va a ver, pero como después va a despolarizar, el eje va a ser a la derecha. Entonces, R, S, R' en B1, B2 y en B5, B6, S. S. Bloqueo de rama derecha. Puede ser por una hipertrofia del ventrículo derecho, hemos hecho hipertrofia del ventrículo derecho, que se ve el eje a la derecha y se ve las S en B5, B6. Entonces también se puede acompañar de hipertrofia, ¿no? Algunas veces. Entonces el bloqueo de rama derecha. Y en uno, ¿cómo se va a ver? Ondas S. O sea, el complejo QRS ancho con una onda S. Bloqueo de rama derecha. ¿Listo? Recuerden. Y el último, ahí está, RS, R', más de 120 milisegundos. Más de 3 cuadritos, 120 milisegundos, se vea bloqueo completo de rama derecha. Si es entre 110 y 120, o sea, 2 cuadraditos y medio a 3, pero no llega a 3, es bloqueo incompleto de rama derecha, o imagen de bloqueo de rama derecha. ¿Listo? Y en B5, B6, el bloqueo de rama izquierda, vamos a ver. Entonces, en B6, B5, B6, el bloqueo de rama izquierda, ya también la autopista del lado izquierdo se bloqueó. Todo se va al lado derecho y después ya se despolariza el lado izquierdo. Si es bloqueo completo, el QRS se hace ancho, más de 3 cuadraditos. Si es incompleto, entre 2 a 3 cuadraditos. Ahí va, ¿no es cierto? ¿Y cómo se va a ver? En B5, B6 se va a ver como una onda R ancha, mellada. No es la finita que ustedes saben allá, sino media ancha y mellada, ¿no es cierto? Y en B1 se va a ver o una onda R pequeña o una QS. Eso es bloqueo de rama izquierda, ancha.
Y en B5, B6, R's melladas y anchas. Ese es el bloqueo de rama izquierda. Eso tienen que recordar. Bloqueo completo e incompleto. Rama derecha como M, en B1, B2, y en bloqueo de rama izquierda es como una QS, ¿no? En B1 y B2. Y R melladas en B5 y B6. ¿Van a acordarse eso? ¿Es importante? Sí. Cuando hay un paciente que no tenía bloqueo de rama izquierda y tiene dolor de pecho y le tomas un electro y hace bloqueo de rama izquierda, piensa que hay una obstrucción de la arteria coronaria izquierda principal. Se tromboliza. Pero si está seguro. Yo tengo pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda y van con dolor de pecho y ni les han preguntado y ya les quieren trombolizar. Y eso es peligroso, les pueden hacer una hemorragia, ¿no? Entonces, ellos ya tienen bloqueo de rama izquierda. O algunos ni saben. Y ves su historia antigua y ahí estaba el bloqueo de rama izquierda. Pero ya lo he trombolizado todo. Primero que lo pusiste en riesgo al paciente y segundo que gastaste 6.000 soles en una inyección. Entonces, por no revisar su historia clínica. Siempre revisen, pero rápido. Y si no tienen y tienen el dolor típico, asuman que es nuevo y trombolicen. Bueno, y eso ya lo vamos a hacer cuando hagamos cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, bloqueo de rama izquierda, no se olviden hacer remelladas en 1, ¿no? Todo lo que ve cara izquierda, 1 ABL, hemos dicho B5, B6, ¿no? Importante. Entonces, miren ahí, ancho, en B1, R chiquita, S profunda, ancha, bloqueo de rama izquierda, B2 también. Y en 1, en B5 y en B6, ondas R altas, melladas, anchas, ¿no? Bloqueo de rama izquierda y algunos se acompañan de hipertrofia del ventrículo izquierdo con T negativas. Cuando se bloquea la rama izquierda, puede ser isquémica o puede ser en hipertrofias del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Pero hay un hemibloqueo anterior izquierdo, que es una variante normal. La variante normal. ¿Qué deben buscar en el hemibloqueo anterior izquierdo? Y eso me van a hacer acordar mañana a los chicos que rotan, y cuando ustedes roten, le van a decir, doctor, el hemibloqueo anterior izquierdo es lo más frecuente que encontramos en personas sanas. Se va a ver R chiquita, S profunda, en 2, en 3 y en ABF. R chiquitas, S profundas. 2, 3 ABF, ese es hemibloqueo anterior izquierdo. Y en B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿dónde está acá? ¿Dónde está? Entonces, normal, ritmo sinusal, pero el eje se va a ir entre menos 30 hasta menos 90 grados. ¿Cuánto estaría el solifásico acá? 3, ¿no es cierto? O ABR. El opuesto a ABR, 3, negativo. No está yendo a 120, está yendo al otro lado, menos 60, más o menos. Menos 60, lo alejo, menos 45, porque se está alejando, ¿no es cierto? De ABR. Entonces, menos 45, eje a la izquierda. R chiquita, S profunda, en 2, en 3, ABF, hemibloqueo anterior izquierdo. La rama izquierda tiene 3 subramas. La anterosuperior, la medial y la posterior inferior. La que más se bloquea es la anterosuperior. El hemibloqueo anterior izquierdo es una variante normal. Y la pueden encontrar. Y en B5, B6 se ve S. En B5, B6. Parecería un bloqueo de rama derecha o algo. Se llama hemibloqueo anterior izquierdo. Variante normal. Eso es algo que van a encontrar frecuentemente, ¿no? Entonces ya saben, bloqueo de rama izquierda, completo e incompleto, solo diferencia la duración. Bloqueo completo y incompleto de rama derecha, solo varía la duración. Y en el bloqueo anterior izquierdo se ve RS en 2, 3 ABF, S en B5, B6 y a veces pobre progresión de R, B1, B2, B3, B4 y a veces y generalmente hay una Q chiquitita en 1 y a menos. Entonces, hemibloqueo anterior izquierdo. Doctor, hay hemibloqueo posterior izquierdo, es más raro, pero sí hay. Y es casi lo mismo que el hemibloqueo anterior izquierdo, pero se cambian los lugares. Se ve Q chiquitita en 2, 3 ABF, que es cara inferior, y
se ve las RS en 1 y AB. En mi bloqueo posterior izquierdo. En mi bloqueo anterior izquierdo era la Q en 1 ABL y RS la inferior post 3 ABL. En el bloqueo posterior izquierdo va a variar. Esto se va a ir acá. R chiquita S profunda en 1 ABL y en 2, 3 ABL va a haber una Q. Y más o menos ahí. Q en ABF en 3 y en 2 y R chiquita es el 1 en 1 y ABF. ¿Han comprendido? Tienen que practicar. Es mucha información. Para 2 clases electro es demasiado. Normalmente se hace en un taller, ¿no? Pero lo que necesitan es saber eso. Crecimiento auricular, crecimiento ventricular. ¿No? Izquierdo, derecho, que es lo que saben. Ritmo, eje, frecuencia, que ya lo saben, y algunos semibloqueos anterior izquierdo, bloqueo rama izquierda, bloqueo rama derecha, que es lo más fácil. Pero hay y practiquen. Listo, chicos, nos quedamos aquí.